Muchas gracias, buenos días. A nombre de mis coautores, la doctora Dulce Albarrán, de la UEMEX, el doctor José Luis Batis, de la Universidad Autónoma de Baja California, y un servidor, Jorge Luis Morachel Bustos, de la Universidad del Valle de México, Campus Toluca, les agradezco su atención. El tema que nos compete el día de hoy es revisar un estudio que estamos desarrollando sobre la competitividad económica de los estados de México en un periodo 2003-2022. Bien, esta presentación va a desarrollarse con una introducción. Vamos a presentar el objetivo, el marco teórico, la metodología, los resultados y las conclusiones. Bueno, hay que entender que en términos de competitividad se pudiera medir en tres niveles. En el nivel macro, es decir, la competitividad de los países; en un nivel meso, la competitividad regional; y en un nivel micro, la competitividad de industrias y empresas. Y esto toma relevancia ante el rompimiento del modelo en México de sustitución de importaciones en los años 70 y del modelo fortista de producción de esos mismos años. Con la aparición de la globalización es cuando las empresas comienzan a competir verdaderamente, y los territorios también por atraer inversiones. Tenemos que la competitividad, pues entonces es clave del crecimiento económico. Una de las definiciones de competitividad es la capacidad que tiene un país para poder producir y participar en este mercado global bajo las condiciones de mercado que se presenten. También hay que tomar en cuenta la definición de Porter, que dice que la competitividad de un país depende de la capacidad de su industria por poder innovar y mejorar. Y muchos autores la describen como que no hay competitividades regionales ni nacionales, si no hay competitividades de industrias. El, el INCO toma, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, que vamos a hablar un poquito de él más adelante, pues tiene la definición que a mí me parece más correcta, que es la capacidad de una región por atraer inversión y retener talento. También hay otros autores que concuerdan con esta visión: González, Curé, Espíndola, Falciola y el mismo Porter. También hay que entender que, como ya lo mencioné, la competitividad es en un nivel macro, un nivel meso, cuáles son las capacidades regionales o las capacidades que pueda generar una región para poder atraer inversiones, pero también tiene que ver con todas aquellas factores que tienen las empresas, como calidad, sobre todo productividad, reducción de costos, innovación, valor agregado, acceso a mercado, poder de exportación, etcétera. En México hay algunos estudios que hablan al respecto: el de Gracia 2015 y el de Ríos Flores 2023, en donde señalan que, a través de un análisis espacial, que hay factores estructurales, gubernamentales, sociales y microeconómicos, que ya hablaremos un poco de los gubernamentales en algún momento. Y a nivel estatal, hay determinantes como la innovación, la eficiencia, la productividad, que se repite, como ya lo he señalado, y la calidad. El objetivo de esta investigación es analizar la estructura que se tiene entre las interrelaciones de las variables que mide el INCO y en un periodo entre 2003 y 2022. Bien, para poder hablar de este tema, como ya lo he señalado, hay diversas teorías que hablan al respecto. Podemos irnos desde las teorías mercantiles, que hablan que un país va a ser competitivo a medida de que pueda lograr el comercio y sobre todo proteger sus industrias locales. Tenemos la teoría clásica basada en los argumentos de Adam Smith, de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa de David Ricardo y todos aquellos modelos que siguieron
de los postulados de David Ricardo. En ese sentido, los países van a poder especializarse en lo que producen de una forma mucho más eficiente para ser competitivos. Esta visión clásica nos dice que la inversión de capital, la división del trabajo y el comercio forman parte fundamental de las condiciones que generan altas tasas de crecimiento. Ya más de forma más reciente, la teoría de la ventaja competitiva de las naciones de Michael Porter habla que las empresas y naciones son competitivas si desarrollan estrategias de diferenciación. También se menciona que son mediante políticas, educación, tecnología y competencia al interior que se pueden generar estas mismas ventajas. Y finalmente, la nueva teoría del comercio de Paul Krugman, que habla que la competitividad se explica por la capacidad que tienen de producir bienes diferenciados y generar economías de escala, que al final de cuentas es generar productividad al nivel micro. Bien, voy a tratar de explicar un poco la metodología que usamos. Nosotros usamos algo que se llama análisis factorial y análisis de componentes principales, y voy a permitirme tratar de explicarlo lo más fácil posible esta metodología. Como cualquier metodología que busque o sea estadística, lo primero que tenemos que empezar, o con lo primero que tenemos que empezar es con el análisis de datos, ¿no? Entonces aquí comenzamos con analizar los datos y sobre todo la correlación que existe entre las variables que vamos a medir y mediante una matriz de correlación. Después hacemos este tipo de análisis se hace cuando se tienen muchísimos datos. En concreto, nosotros tenemos 10 subíndices que a su vez tienen 70 variables. Y estamos hablando que son 32 estados y 20 años. Entonces estamos hablando particularmente de nuestro caso, 64,000 variables. O más bien, 64,000 datos, perdón. Entonces, pues se vuelve pues una parte fundamental hacer este estudio para poder ir reduciendo factores, que es el propósito principal, la reducción de factores. Imaginemos que cada estado tiene, al tener 10 subíndices, tiene 10 dimensiones. Entonces, un dato que sería, o una observación que sería un estado, vista desde 10 dimensiones, sería algo demasiado complejo. Eso imposibilita el poder tener o analizar relaciones y movimientos. Por lo tanto, lo que busca este tipo de análisis es reducir los factores a un plano mucho más terrenalmente posible de verlo. En este caso son 2, que inclusive se puede hasta 3 factores, pero 2 factores es ya algo que se pudiera analizar, que es el paso que estoy hablando de determinación del número de factores. Si en dado, imagínense ustedes en el espacio 10 factores, 10 una variable que sería en este caso un estado visto desde 10 dimensiones. Sería verlo muy complejo. Al reducirlo a 2, pudiera ser el caso de que perdiera cierta información. Si es el caso, se tendría que hacer una rotación de factores para encontrar cuál es la que explica mejor esta relación. Ya teniendo los factores, que no es otra cosa más que simplificar los índices en índices que se puedan, o conjuntos de índices, ya se pudiera ver cuáles son las puntuaciones factoriales y cuáles serían las variables más representativas. Y así ya se podría elegir cuáles son los clústeres. Visiblemente ahorita creo que va a ser mucho mejor que al presentar los resultados. Como ya le comenté, esto parte del índice de competitividad estatal de el INCO, que mide las capacidades estructurales
y coyunturales de las entidades federativas de México. Hay que hablar también que, pues, desde el año 2000 ha habido intentos por construir índices y el más representativo y el que ha tenido una continuidad ha sido el de el INCO. El TEC de Monterrey ha sacado su propio estudio, creo que el Colegio de la Frontera Norte también ha tenido alguna participación, pero el INCO es el que más relevancia ha tenido. Como lo señalé, ellos presentan 10 subíndices de 70 variables. Los subíndices son derecho, medio ambiente, sociedad, político, gobierno, precursores, economía, relaciones internacionales e innovación. Lo que hace es normalizarlos para tener una escala de medición pues mucho más de forma pareja y eso comienza a hacer esto y construirlos basados en los índices. No me voy a detener en esto porque son muchas variables. Entonces, imagínense ustedes que son 70 variables con 10 subíndices. Nosotros solamente tomamos los subíndices. Ahora, hay que entender que los subíndices ya están normalizados. Entonces, nosotros ya no fue necesario hacer la normalización de los datos. Como platiqué, comenzamos nosotros con un análisis de datos, pues para revisar cuál era la relevancia de esos subíndices en esta muestra, que es de 2003 a 2022. Y encontramos un tema bastante interesante, que en cuanto a competitividad, derecho es el que presenta una mejor posición. Y esto podría pensarse que los factores económicos eran o tuvieran mayor relevancia, pero al final de cuentas el Estado de Derecho tiene una relación directa con la forma en que pues los territorios pues designan o quieren o pretenden atraer inversión. Entonces comenzamos con el análisis de datos, después atraemos ya la matriz de correlación y, insisto, nosotros ya no tuvimos que normalizar, ese paso lo omitimos porque ya están normalizados los datos. Y aquí encontramos cosas bastante interesantes. Por ejemplo, innovación con gobierno tiene una correlación del 0.83%. O sea, parece interesante. También innovación con economía tiene una relación bastante importante de 0.82%. Y gobierno y sociedad, que parecía que eso pues, sí tiene una relación, pues tiene 0.70%. Ahora bien, hay algunos otros pues variables que son moderadas, que nosotros consideramos de 0.50 a 0.69 y más correlaciones que son correlaciones débiles. No voy a profundizar en esa porque aquí solamente es análisis exploratorio de datos. Y bien, estos son nuestros resultados preliminares. Entonces, como mencioné, lo que hay que hacer es de esos 10 subíndices, tratar de concentrarlos en índices que puedan ser mucho más llamativos. El primero, al hacer el análisis factorial, nos arroja dos subíndices importantes, bueno, dos factores importantes. ¿Y esto por qué son importantes? Porque con estos dos casi se llega al 70% de la variabilidad de toda la información, que es esto, ¿no? Aquí se concentra el 70% de toda la variación. Ahora, ¿cómo se mide esa variación? Imaginemos nosotros que esa nube de puntos que tenemos en 10 dimensiones, le ponemos un foco, ¿sí? Y ese foco, pues, da una sombra. Esa sombra son los invectores que reflejan la capacidad de variación del movimiento de estos subíndices. En ese sentido, se encontraron dos. Como dije, es muy normal obtener dos factores, pues porque al final nuestra representación gráfica la queremos que sea en dos dimensiones. En tres,
sería posible, pero también tendría alguna complejidad. Ahora, ya de esos dos factores, encontramos la relación que hay entre subíndices y los individuos, que en este caso son los estados. Y en ese sentido, tenemos que derecho, en el subíndice 1, tienen mayor peso, mayor contribución, derecho, política y relaciones internacionales. Gracias. En el segundo, en el de contribuciones, para los individuos tienen mayor peso Chihuahua y Baja California. En el factor 2 tenemos que Campeche, Ciudad de México, perdón, y Campeche. Quisiera mostrarles el, la gráfica de cómo se ve. Tenemos aquí, son dos gráficas en conjunto. En la primera, los puntos son los estados y los vectores son los índices. ¿Qué significa esto? Si los índices están, o los vectores de los índices están para un lado, significa que están correlacionados. Si hubiera aquí, diríamos que tienen una correlación negativa, ¿no? Con estos subíndices. En este caso, el subíndice de derecho pues tiene una correlación negativa con precursores y economía. Y ahora, aquí tenemos que ya podemos comenzar a construir ciertas cosas, ¿no? Que son clústeres. ¿Qué significa esto? Que estas relaciones de estos estados tienen un mayor peso en los vectores o en los índices que señalan. Ahora bien, ahí es cuando ya podemos ir construyendo los clústeres, que son, pues, estados que tienen una relación mucho más parecida. Como por ejemplo, en el primer clúster tenemos relaciones internacionales, innovación y precursores. ¿En qué? En todos estos estados. Es donde tiene un peso mayor. Ahora, en el clúster 2, que sería Baja California y Chihuahua, tiene un peso más importante, relaciones internacionales. Y en el clúster 3, que son todos estos estados, Hidalgo, Tabasco, Nayarit, Tlaxcala, Durango, Colima, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Michoacán, Sinaloa, Campeche, Guerrero y Chiapas, el derecho y política tienen una relación pues mucho más importante en estos. Y bueno, pues lo que nos puede tomar como pues conclusión, se hace después un análisis confirmatorio, que me lo voy a saltar, para llegar a las conclusiones, ¿no? Hay que entender que este análisis nos ha permitido entender que hay ciertos factores que impactan más a la competitividad, sobre todo temas gubernamentales y sobre todo temas de innovación, que son los que impactan más a las regiones. Ahora, si ustedes vieron, eran regiones totalmente heterogéneas. No, un análisis espacial aquí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la competitividad se vería como islas. La isla de Nuevo León, de Jalisco, del Estado de México, Querétaro y a últimas fechas Coahuila. Entonces se vería totalmente aislado si se hace un análisis espacial. Esto significa que, bueno, pues la relación de competitividad tendría que tener políticas públicas muy focalizadas pues en las entidades para poder atraer pues inversión y poder atraer y retener talento, que es lo que busca la competitividad. Les agradezco mucho su atención. Bien, bueno, pues muchas gracias al doctor.